pudiera y debería de ser el eslogan de cada uno de nosotros como cristianos, ya que sabemos por la palabra de Dios que una persona sin Cristo está condenada eternamente en ese lugar que la Escritura lo describe como un lugar de tormento. Y sabemos también que como hijos e hijas de Dios, todos estamos en un proceso de aprendizaje, enfilándonos o enfocándonos hacia la madurez que Dios quiere, esa madurez espiritual, que cada uno de nosotros vayamos siendo moldeados al carácter de nuestro Señor Jesucristo, y que dejemos aquellas cosas que de alguna manera nos llevan a esa inmadurez, como el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Corinto: podía beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, Dios quiere que como sus hijos crezcamos en el conocimiento de su palabra, pero también en las acciones del Señor Jesucristo. Es lo que Dios quiere, hermanos. Como padres nosotros también anhelamos, ¿verdad?, que nuestros hijos poco a poco vayan creciendo físicamente. Claro, nos gusta verlos pequeños, pero también nos gusta verlos que vayan creciendo. Y esto es algo muy importante, que vayan creciendo y que no se queden pequeños. De la misma manera Dios quiere que sus hijos crezcan, hermanos. La Biblia nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y vean, hermanos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto lo dice Efesios capítulo 4. Entonces, estamos en ese proceso. Hermanos, el día de ayer nos dieron la bendición de compartir ante los jóvenes de nuestro compañerismo bautista, y pues de alguna forma sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Me dio gusto, mucho gusto, pero imagínense ustedes el gozo que hay para nuestro Dios cuando sus hijos quieren obedecer u obedecen. Estamos viendo nuevas generaciones de la Iglesia Bautista Jesús es el Camino, incluyendo los adultos, fuimos 14. Pero le decía yo a Dulce: ¿te acuerdas de los jóvenes una generación atrás? Si estos jóvenes sabemos que ya tienen algunas actividades, algunos compromisos, o que sencillamente ya se casaron. Pero si miramos hacia atrás, estamos hablando de nuevas generaciones. Y Dios quiera que estas nuevas generaciones avancen, conozcan más del Señor, sirvan al Señor, porque eso es lo que tiene mayor relevancia en la vida cristiana. Y con la ayuda de Dios pude compartirles el tema que va relacionado a las misiones, hermanos. Y le puse como título: Misiones, el pensamiento de Dios. Algunos le pueden llamar el corazón de Dios y no hay ningún problema. Y dentro de ese tema pudimos hablar acerca de las definiciones de lo que es una misión, ¿sí? Y ustedes conocen, hermanos, que una misión pues es el plan que Dios tiene para toda la humanidad en cuanto a que conozcan del Evangelio. El apóstol Pablo resume el Evangelio en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las... va de acuerdo a la palabra de Dios, es conforme, ¿sí? La palabra conformar es de acuerdo a, conforme, de acuerdo a la palabra de Dios. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y luego además dice: y que fue sepultado, y que resucitó, hermanos, al tercer día, y otra vez, conforme a este libro, conforme a la bendita palabra de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día, de acuerdo a la palabra de Dios, y Él vive y reina por los siglos de los siglos, hermanos. Nuestro Dios es un Dios vivo y soberano, y bendito el Señor Jesucristo,
que dio su vida por cada uno de nosotros. Él dio su vida, Él la puso, porque Él dijo, tengo poder para ponerla, para tomarla, quitarla. Él es el soberano, hermanos. Entonces, esa encomienda de ir a todos lugares y predicar el evangelio es misión, es una misión. Un misionero es cuando un hermano o una familia va encomendada de parte de la iglesia local hacia un lugar específico con el propósito de compartirles el evangelio a las personas en dicho lugar. Pero si como iglesia nos olvidamos de ese principio, o mejor dicho, de esa responsabilidad, hermanos, creo que entonces estamos divagando. Estamos divagando y estamos errando también. No estamos dando en el blanco como Dios quiere. Porque ¿cuál es el propósito de nuestras reuniones en este lugar? Que Dios ha suplido todas las necesidades, gracias al Señor. Pero ¿cuál es el propósito de nuestras reuniones, hermanos? ¿Acaso no es extender el evangelio a todas personas? ¿Y cumplir con esos propósitos que Dios establece en su palabra? Claro que sí, porque eso es el pensamiento de Dios. La misión es el encargo especial que Dios hace a todo un pueblo o a algunos cuantos para que ellos salgan y colaboren en la realización de su plan universal de salvación. Hechos 4:12, ¿qué dice? Y en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y definitivamente esto es a través de la palabra de Dios, hermanos. El evangelio, lo que tienen que oír las personas, pues tiene que ser a través de este libro especial, porque es especial este libro. Este libro es la palabra de Dios, pero ¿cuántas veces nos ocupamos nosotros de tomar este libro y creerle a Dios? Porque la Biblia nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y se acuerdan del canto de nuestro hermano Enrique? ¿Qué dice? Pero sin fe no se puede, hermanos. Es imposible agradar a Dios. Y saben, hermanos, si nosotros en el contexto de las misiones, si no creemos lo importante que es la obra misionera, hermanos, creo que estamos perdiendo el tiempo. Sí, estamos perdiendo el tiempo. Porque no puede ser posible que querramos buscar a Dios, que querramos alabar y glorificar a Dios sin tomar en cuenta lo importante que es la obra misionera. Qué bueno que la iglesia se involucra en diferentes proyectos misioneros. Gracias a Dios por estos hermanos y hermanas que han salido de su lugar y están establecidos en otras partes difíciles también. ¿Por qué no mencionar algunos de ellos, como el hermano Alfonso Sánchez, que está en la Sierra Tarahumara? Y de veras, cuando él me ve y me dice, Manolito, ¿cuándo van a unas actividades? Y no es fácil, hermanos. Pero está el hermano David Barraza en Matlapa, está el hermano en Orizaba, el hermano Nehemías Ruiz Tadeo, en la iglesia de Poderoso Gigante en Orizaba. Y hay otros hermanos más, Ángel Ruiz Soto, que está en Argentina, el hermano Alfonso Alviso, que está en España, por mencionar algunos. Entonces, hermanos, la obra misionera es de suma importancia para cada uno de nosotros, pero tenemos que llevarles la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tal vez hay personas que no pueden o no saben leer, pero eso no es un impedimento para que escuchen el evangelio, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, también hablábamos acerca de lo que Dios produce por medio de su palabra. Dios, por medio de su palabra, que es viva y es eficaz, encontramos que dos cosas sobrenaturales produce el Señor por medio de su palabra. Este libro es sobrenatural porque puede rescatar de la condenación eterna a aquella persona que se acerca al Señor y cree y le recibe como su Salvador personal. Eso nadie lo puede hacer, hermanos. Eso lo puede hacer solamente nuestro Dios. Eso es sobrenatural. Nadie lo puede hacer. O alguien lo puede hacer. Díganme ustedes si alguien lo puede hacer. Salvar de la condenación eterna
No, solamente nuestro Dios lo ha hecho posible. Y también este libro es sobrenatural porque este libro cambia los pensamientos y las actitudes del corazón de cada una de las personas. El que hurtaba no hurte más, dice la Escritura. Dejando atrás esa manera de vivir que no sirve, que no glorifica al Señor. Y hermanos, eso no es posible si no es a través de la palabra del Señor. Nosotros, creo que muchos de los que estamos aquí podemos dar testimonio de nuestra vida pasada, ¿sí? Y saber cómo nos conducíamos sin temor, sin respeto, sin valor hacia las demás personas y aún valor hacia nosotros mismos. Y en resumidas cuentas, nuestra vida era como lo describe el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2. Y ahí en el libro de Génesis ya encontramos el Evangelio. Vean ustedes ahí, Génesis capítulo 1 versículo 1 y 2. Dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad, hermanos? Porque solamente uno es el creador y es nuestro Dios. Les preguntaba, hago un paréntesis, les preguntaba a los varones el domingo pasado y les decía, ante todo lo que vemos, hermanos, en esta sociedad actualmente, son tiempos muy raros, muy difíciles, y hace poco se festejó o se celebró un día a nivel mundial. Ustedes saben cuál fue. Y hubo acciones X, no quiero meterme en detalles, pero si nuestras bases o nuestras convicciones en cuanto a algo están mal, hermanos, todo va a estar mal. Si una casa no tiene una buena cimentación, esa casa con el tiempo se va a fracturar, se van a empezar a ver grietas y va a haber muchos problemas. Entonces, lo mismo en cuanto a nuestras convicciones. Si nuestra fe, nuestras convicciones, nuestros principios están mal, todo lo que venga va a estar mal. ¿Se entiende, hermanos? Pero si, como dice la Escritura, como aquel hombre que fue prudente y no insensato, que edificó su casa sobre la roca, la peña que es Cristo, pase lo que pase, venga lo que venga, él va a seguir adelante. Porque su fe y su confianza está en el Señor y no en lo que nos digan aquí o allá. Es lo que diga el Señor. Y les decía a los varones, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y después también formó a la mujer de esa costilla, en donde Dios, dice la Biblia, hizo caer en sueño profundo a Adán e hizo una incisión, lo anestesió primeramente, imagínense, y luego hizo una incisión cerca de su corazón, en su costado, y de ahí tomó una costilla, y de esa costilla formó a alguien muy especial, y fue la mujer. Entonces, ¿quién es el mayor? Y debo la coca, no se me olvida. Sí, hoy antes de que lleguen los varones ya van a tener ahí sus 3 cocotas. No se crean, hermanos. Pero sí, hay que la coca. Les decía, una coca al que me diga, Dios creó al hombre y a la mujer. Él es el creador. Y les decía, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Y qué bueno que los varones aportan. Algunos opinaban y esto, y está bien. Pero las respuestas, sobre todo las primeras, estaban errando. Es como si yo les diría ahorita, ¿quién es el mayor, hermanas? ¿Quién es el mayor, hermanos? ¿Y saben? Un hermano dijo, el mayor es Dios. Y es cierto, porque si nuestros pensamientos están solamente en lo terrenal, en lo de aquí, en lo que la gente nos dice, nos inyecta, lo que vemos, nos olvidamos de que nuestra mirada debe estar puesta en el galardón. Nuestra mirada debe estar puesta en los cielos, en las cosas espirituales, porque esas son las bases que nos van a ayudar a entender y a mejorar las acciones, en lugar de andarnos lastimando hasta físicamente
como lo que sucedió en el estadio allá en Querétaro. Qué lamentable situación, cómo se desbordó esa locura por un juego. No respetaron a ninguna persona, a mujer, hombre, niño, adulto mayor, y todo fue un total desenfreno. Y se dan cuenta, hermanos, porque ¿cuáles son las bases? No se trata de ver quién es el mayor o quién es el menor, o quién importa y quién no importa. Se trata de ver los principios de Dios para darnos cuenta de que tanto el hombre como la mujer para Dios son importantes, muy importantes. Y nos podemos quedar ahí en ese tema, pero no es el propósito. Sencillamente es buscar las bases. Cuando te digan, cuando te mencionen, tú ve a la palabra de Dios. ¿Qué dice mi Dios en cuanto a esto? Porque la palabra de Dios, hermanos, nos da el tema para todo lo que usted quiera. ¿Sí o no? ¿Quiere saber cómo pueden las relaciones interpersonales, cómo se pueden manejar de una manera adecuada? La palabra de Dios. ¿Quieren saber, varones, cómo conducirnos con temor y temblor? La palabra de Dios. ¿Cómo ver a la mujer desde la perspectiva divina? La palabra de Dios. Hermanas, ¿cómo ver al varón? La palabra de Dios. Hijos, ¿cómo relacionarnos con nuestros padres? O viceversa, padres, no exasperéis a ir a vuestros hijos. La palabra de Dios. Todo lo tenemos. Finanzas, ¿quieres hablar de finanzas? La palabra de Dios. ¿Quieres hablar de mayordomía? La palabra de Dios. ¿De qué quieres hablar? ¿Cuál tema te interesa? La palabra de Dios. ¿Quieres hablar de sexualidad? La palabra de Dios. Todo tenemos aquí nosotros en la palabra de Dios. No es algo nuevo, hermanos. Solamente como nos hace hincapié el hermano Nicolás, hermanos, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que estudiar, meditar la palabra del Señor, pero hay veces que no lo hacemos. Entonces, dentro del plan de Dios, de su pensamiento, encontramos que la obra misionera es muy importante, porque Él lo dice, y hoy más que nunca hay mucha necesidad de que las personas, quienes sean estas personas, escuchen acerca del Evangelio, de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. ¿O acaso el Señor hace una diferencia entre persona y persona? No, hermanos. Los que a veces etiquetamos y calificamos somos nosotros. Y el Señor Jesucristo nunca hizo acepción de personas. He escuchado de algunos obreros que dicen, no, pues yo voy a predicar a España. Y qué bueno que vayan a predicar a España, que vayan a Europa, y está bien, hermanos, no hay ningún problema. Pero, ¿cuáles son sus bases? A veces me pregunto yo. Porque a veces ni quieren empezar por su Jerusalén. Y esa Jerusalén está descuidada. Y no entienden que el plan de Dios en cuanto a la obra misionera es simultánea. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis, complételo, hermano, y ayúdenme. Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice? Y me seréis, ¿qué cosa? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y como Marcos 16:15, hasta lo último de la tierra. Pero hay veces que algunos quieren pensar en otros lugares y en lugar de cubrir principalmente su Jerusalén. Esa Jerusalén está destruida y no hay ni el mínimo, la mínima intención de mover un dedo en pro de apuntalar las convicciones o las bases bíblicas de esa Jerusalén. ¿Te has preguntado cuál es tu Jerusalén? Es tu casa, eres tú mismo, es tu colonia, y así le podemos seguir. Esa es nuestra Jerusalén. Ahora, es simultáneo. No quiere decir que hasta que la Luis Mora todos escuchen el Evangelio. Qué bueno, hermanos, de veras que gracias a Dios por algunos hermanos que salen los domingos a llevar folletos, a tocar puertas. Y está bien, hermanos, creo que tenemos que planear esto y seguir adelante. Y está bien, o sea, hermanos, no digo lo contrario, pero aún así quiero decirles que el Señor Jesucristo en esa área nos invita a abogar más adentro, nos invita a ir más allá todavía, si lo quieren ver de
de esa forma. Entonces, las personas tienen que conocer lo que Dios quiere producir en nosotros por medio de su palabra. Es que nosotros tomemos con absoluta seriedad este asunto de las misiones, y más aún, hermanos, que vivamos coherentemente con lo que estamos predicando, que no se nos olvide lo importante que es la obra misionera. En los tiempos del profeta Isaías, la gente decía amar a Dios, pero con sus hechos lo estaba negando rotundamente. Y saben que esos tiempos, en cuanto a esto, no han cambiado. Y tal parece que como en esos tiempos también, en el tiempo de los jueces, dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Jueces capítulo 2, versículo 10. Se levantó una generación que no conocía a Dios. Qué bonito ver a los jóvenes reunidos en ese compañerismo. Y qué gran responsabilidad de todos nosotros para poner un grano de arena en pro de que ellos avancen en las cosas del Señor. Porque son jóvenes que tienen un gran potencial. Son buenos jóvenes, hermanos. Pero saben, a veces no queremos invertir en ellos. Y no queremos tomar esa armadura de Dios, totalmente la armadura de Dios, para pelear la buena batalla. Y como muestra un botón, ¿cuántos verdaderamente estamos orando por los adolescentes y jóvenes? A veces que podemos orar nomás por nuestros hijos, y qué bueno, hay que hacerlo, pero por los demás, ¿te das cuenta? Que empiezan áreas enclenques ahí en nosotros, en nuestras vidas, y que nos falta un compromiso hacia las verdaderas necesidades que hay. ¿Sabes los nombres de los jóvenes? ¿Sabes algunas de sus inquietudes, sus necesidades? ¿O simplemente nos dedicamos a etiquetarlos y a juzgarlos, prejuzgarlos, y con aquellas palabras ásperas que tú no sirves, tú no vales, y fueras como fulano? ¿Y esas palabras tú crees que le van a ayudar? O en lugar de orar al Señor y decirle, mira Señor, bendícelo, ayúdalo, dale sabiduría, y tú sé un proveedor también, que pueda escuchar un consejo de parte de ti. Pero ¿sabes que no estamos dispuestos? Lo único que nos interesa es ponernos una sotana y sentarnos ahí a juzgar. Hoy día los tiempos también son difíciles. Hermanos, hermanas, el concepto de misiones no es nuevo, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos lo que Dios ya quiere para el ser humano. El plan de Dios no cambia. ¿Y saben por qué el plan de Dios no cambia? Porque Dios no cambia, porque Dios es inmutable. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo, Jehová, dice, no cambio. Hermanos, este concepto lo encontramos en la palabra de Dios. En Génesis 1, versículo 1, ya lo leímos, y el versículo 2, ¿qué dice, hermanos? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Una vez más, al unísono. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos, desde ahí ya vemos el Evangelio. ¿Ya lo vieron, hermanos? Desde ahí ya podemos ver nosotros figuradamente, o más que figuradamente, contextualizadamente, lo que es el plan de Dios para la humanidad. Algunas personas pueden decir, no, hermano, aquí habla de la creación, habla de la tierra, y está bien, hermanos, porque tenemos un principio de estudio bíblico que es el principio literal, y estoy de acuerdo, pero sin salirnos de contexto. ¿Cuál es la necesidad apremiante de una persona hoy en día? ¿Acaso no es que sea salvado por la sangre de Cristo, que tenga vida eterna y que no vaya a condenación eterna, y que el tiempo que Dios le deje peregrinar en este mundo, su carácter sea moldeado a la semejanza del Señor? Porque ¿cómo vive un hombre o una mujer sin Cristo? Desordenado,
vacío y en tinieblas. Y dice aquí Génesis que la tierra así estaba, desordenada, vacía y en tinieblas. Y una persona que no tiene a Cristo morando en su corazón es lo mismo. Vive una vida totalmente desbocada, desordenada, como ese buey al matadero, dice la palabra del Señor, como un caballo desbocado, que lo único que está pensando de continuo es solamente el mal, el mal. Y así va viviendo desordenadamente. Una persona sin Cristo así está desordenado. Y además está vacío, hueco, totalmente hueco. Posiblemente pueda tener dinero, pero sigue siendo hueco. Hay personas que tienen mucho dinero, hermanos, pero ese dinero no satisface sus necesidades más importantes porque están sin Cristo, están vacíos. Porque el dinero no da la felicidad. La felicidad está en Cristo Jesús. Vacíos. Un hermano me dice, oye, me he alejado, pero quiero seguir adelante. No es cuestión de dinero, me dice, no es que, dice, tenemos lo necesario, pero hay algo, no estoy completo, algo me falta. Dice, y me falta es reunirme. Y pues adelante, no te detengas. De veras, hermanos, cuando no nos reunimos, si estamos en ese mismo pensamiento, no nos sentimos a gusto. Perdernos una actividad. O sea, hay algo que nos falta, ¿verdad? Hermanos, qué bueno que sintamos de esa forma. Pero una persona sin Cristo está vacía y además vive en tinieblas, ¿sí? Esas tinieblas tan densas que lo único que están haciendo es llevarnos a un precipicio irremediablemente y de ahí caer en un pozo y en un lodo cenagoso. Entre más nos movemos, más nos hundimos. Como dice el salmista, es el lodo cenagoso de la desesperación. Hay personas, hermanos, que ya no tienen paz ni para dormir, porque no pueden controlar sus pensamientos, porque, hermanos, no se pueden arrimar al ancla de la palabra de Dios y recordar lo que dice el profeta: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y nosotros somos ricamente bendecidos porque tenemos a nuestro Dios como nuestro Padre Celestial y su palabra que es viva y es eficaz. Y podemos apropiarnos de ella. Hermanos, ahí vemos el Evangelio. Las personas sin Cristo así viven, desordenados, vacíos y en tinieblas. Pero también vemos como en el versículo 26 del mismo capítulo, versículo 26, hermanos, ahí dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme, vean la palabra, a nuestra semejanza. Y ya le puso ahí cuáles serían algunas de las responsabilidades importantísimas. Versículo 27, ustedes lo pueden leer. ¿Qué dice? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A propósito, ¿hay alguna diferencia aquí? Varón y hembra los creó, de acuerdo al Creador, de acuerdo al soberano. ¿Hay alguna diferencia? Varón y hembra, el varón y la hembra, el varón y la mujer son diferentes. Sí, hermanos, totalmente diferentes. Pero ¿quién es más importante? Para Dios son importantes los dos. Simplemente Dios los hizo diferentes, ¿o no? La estructura ósea de un varón con la estructura ósea de una mujer es diferente, porque Dios así los diseñó. Pero para Dios son de igual importancia, pero son diferentes. Hermanos, nosotros somos diferentes, ¿sí o no? ¿O somos iguales, hermanos? No, somos diferentes. Gracias al Señor que somos diferentes, porque si fuéramos iguales, puros choques, hermanos, puros choques, y no avanzamos. Pero gracias al Señor que somos muy diferentes. Pero
son las bases las que nos llevan a pelear. La corona de la creación de Dios es el hombre, y por eso dice, lo creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y además les dijo, versículo 8, los bendijo. ¿Sí, hermanos? Les dio su bendición y no como algunas personas, porque los bendijo. Y además les encomendó esto: fructificar, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Vean ustedes, hermanos, el plan de Dios, que es la obra misionera. Los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Y esto nos abre una ventana de una de las tres instituciones que Dios ha establecido, que es la familia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos, fíjense hermanos, los dos van a estar peleando, se van a estar ahí agarrando del chongo, quién es mayor, los dos serán una sola carne, es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Mejor son dos que uno, dice la palabra de Dios. Pero ¿quién tuerce esos conceptos? Nosotros. Porque agarramos ideas de aquí, ideas de allá, y hacemos un total desorden. Y Dios no es así. Dios es un Dios de orden. Hermanos, dice la palabra de Dios que ese propósito está desde principio a fin. En Génesis capítulo 9 encontramos en otro contexto de histórico, hablando de Noé, y vemos cómo le dice Dios, versículo 1 del capítulo 9, bendijo Dios a Noé. Otra vez la palabra importantísima, bendijo Dios a Noé. ¿Y a quién más? Y a Sem, Cam y Jafet, y a sus hijos, y a sus respectivas esposas. Y les dijo lo mismo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Hermanos, la familia es una bendición. Dios ha establecido la familia, y ese es el propósito: fructificar, tener hijos, tener familia. Ahora, hay personas que tienen problemas para tener familia. Hemos escuchado de varios casos. Nuestro hermano Pablo Luna y la hermana Adriana durante muchos años no pudieron tener familia, pero después de un tiempo Dios les dio la bendición de un niño y de una niña. Imagínense. Y ahora, ¿quién les dio esa bendición? La ciencia. No, hermanos, es Dios, porque Dios es el creador. Mi embrión vieron tus ojos y entretejido, y dice el salmista, es Dios el creador, no hay nadie más, hermanos. Entonces, ahí dice, Dios les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. 35:11 de Génesis. Le decía a usted que me ayudaras con el tiempo, más o menos. Ok, gracias, porque no puse el cronómetro. Dice el versículo 11: también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. ¿Qué más, hermanos? Crece y multiplícate. Una nación, un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Crece y multiplícate. En Apocalipsis capítulo 21, y que de acuerdo al estudio que nos está guiando nuestro hermano Oscar, vamos a llegar, estoy segurísimo que vamos a llegar ahí, porque es el clímax de esas enseñanzas importantísimas. 21, 22, Apocalipsis, dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El 24, hermanos. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria
y honor a ella. Vean cómo el plan de Dios no cambia. Quien ha cambiado es el concepto de muchos de nosotros, porque desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos ya el plan de Dios, pero han cambiado las circunstancias en cuanto al hombre, porque el hombre tiene un libre albedrío que toma decisiones, y a veces esas decisiones son equivocadas, como la mujer que tomó del fruto prohibido y le dio al hombre después, y cuando le dio al hombre, los ojos de ambos fueron abiertos, pero nota, no fue hasta que el hombre probó de ese fruto, y cuando probó de ese fruto, sus ojos fueron abiertos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y se pusieron hojas de higuera como delantales. Y ahí vemos cómo Dios los vistió con pieles, y nos da a entender que Dios hizo el primer sacrificio. Desde ahí vemos una figura del tipo de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que fue inmolado para vestirnos a cada uno de nosotros con su justicia. Hermanos, y esto no hubiera sido posible sino por la sangre de Cristo. Y las personas necesitan conocer que en Cristo hay salvación. Tú tienes familiares, yo tengo familiares, tienes amigos, amigas, compañeros, tu misma familia ya conoce de Jesucristo como el Salvador que es. Eso es misiones. Y quiero cerrar con dos pasajes. Uno de ellos es el Salmo 67 y otro es el pasaje de Mateo 28. Y ahí vamos a cerrar. ¿Me avisas? Ok, gracias. Salmo 67, hermanos, ¿ya están ahí? En este salmo encontramos el pensamiento de Dios que no cambia, es misiones. Y de acuerdo a su pensamiento, la obra misionera es una bendición. Repito, la obra misionera es una bendición. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿usted quiere que Dios le bendiga? ¿Usted quiere la bendición de Dios? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Por supuesto, queremos que Dios nos bendiga. Y ahí encontramos en ese Salmo 67, por lo menos al inicio, tres peticiones. Y dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, ¿verdad que sí? Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Bendíganos, Dios, ¿sí? Y témanlo todos los términos de la tierra. La tierra dará su fruto y nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos, Dios, y témanlo todos los términos en la tierra. Hermanos, dice aquí: Dios tenga misericordia, ¿verdad que sí? Y quiero decirte que por misericordia no hemos sido consumidos. Si nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, fue por misericordia, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y alguien se acercó contigo, y alguien abrió las Escrituras, y alguien te habló del plan de salvación, alguien te compartió, y en ese momento, por misericordia, el Señor nos salvó y nos dio vida eterna y vida en abundancia. Por misericordia. Pero aquí también dice: Dios tenga misericordia de nosotros, y dice el salmista, y nos bendiga, ¿sí? Nos bendiga, hermanos, y haga resplandecer su rostro, el rostro de Él, sobre nosotros. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que para que nosotros seamos conscientes de la importancia que es la obra misionera, tenemos que ser coherentes con lo que estamos predicando. Que vean que Cristo vive en ti.
Como cuando Moisés fue al monte a orar en la presencia de Dios, y cuando descendió del monte, su rostro alumbraba de tal manera que tenía que cubrirlo, ¿verdad que sí? Porque los demás conocían que él había estado en la presencia de Dios. Y dice el salmista: Dios, bendíceme, ten misericordia y bendíceme. Haz resplandecer tu rostro sobre mí. Que las personas vean que Dios vive en ti, hermano. Y esa es una pregunta que tal vez no te agrade o te incomode, pero con el debido respeto la necesitamos, y me incluyo. ¿La gente ve a Cristo en tu vida? ¿La gente ve que el Salvador vive en tu vida? Porque las palabras se las lleva el viento. Y siempre hemos dicho, porque la Biblia lo dice, que es la ley, o sea, lo que dice la palabra, y el testimonio. ¿Y cuál es el testimonio en todo caso? Y es ahí donde está la obra misionera. Dios tenga misericordia, Dios bendiga. Dios, bendíceme dándome un alma hoy. Y el que gana almas, dice, es sabio. Hermanos, qué bueno es tener un plan de trabajo. Hay que hacerlo los sábados a las 10, y estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero Jesús dice que bogues mar adentro, todavía más allá. Porque si a veces reducimos el evangelismo a un día y a un horario y lo confinamos ahí, quiero decirte que no es la visión adecuada. Que se puede hacer y hay que hacerlo, estoy totalmente de acuerdo. Pero en el libro de los Hechos, la vida primitiva de los primeros cristianos iba más allá, y me atrevo a decir que muy probablemente no tenían tiempo para decir el sábado a las 10 de la mañana, porque sucede que a veces viene un buen grupo y después empiezan a bajar y quedan un poquito. Cuando la obra misionera va más allá. Los primeros cristianos, hermanos, es muy probable que no tenían un calendario así. Es probable, no estoy aseverando, sino es probable, porque se ocupaban de dar testimonio con sus propias vidas que Cristo vivía en ellos. Y la gente los podía notar y decían, son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Y entonces el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si tan solo tú y yo nos preocupáramos por esto, por extender nuestra visión en cuanto a la obra misionera de esa persona que tú convives a diario, ¿ya le hablaste con tu vida, con tu testimonio? ¿O cuál es el problema? El problema somos nosotros. Ese es el problema. Y si esa persona se va de este mundo sin Cristo, se va a la condenación eterna. Y tú y yo somos responsables de haberle hablado, con nuestra vida, hermano, con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Y hermanos, cerramos. Hay aplicaciones. En la carta del apóstol Pedro dice que Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que Dios quiere. Pero las personas ven que vive Cristo en nosotros, pues a veces se interponen muchos obstáculos, hermanos. Las modas, esas modas, hermanos, ¿sí? Antes les decía, sales de la primaria y te integras a la secundaria, y como sales pollito de la primaria, llegas a la secundaria y lo ves como un monstruo. Bueno, así yo lo vi. Y ves a los jóvenes diferentes. Y en aquellos años, yo soy del 73, en aquellos años había grupos que se denominaban los colombianos. No sé si Antonio andaba de colombiano. El pelito para abajo y para atrás, y un pelillo de tobogán ahí atrás, ¿verdad? Y dije yo, pues así yo voy para integrarme con ellos también. Dije, pues sí. Y ahí empecé a dejar de crecer mi cabello, me compré un peinecito. Creo que le dije a mamá, entúbame los pantalones, ¿verdad? Esos color caquis. Y consígueme unos zapatos largos de punta así. Y era la forma, y nos decíamos los colombianos. Y ahí andamos con el pelito y así. Tanto así que me acuerdo que en una ocasión estaba en el pupitre, no le digan a nadie que se está grabando. Y estaba en el pupitre, ¿verdad? Y saqué mi peine
Y ahí estaba yo. Y mi compañero de atrás me habla, me dice, ¿qué pasó? Porque tienes que hablar así como que atrevido, ¿no? Dice, mira lo que estás dejando aquí. ¡Ay, quítalos! Eran puros, piénsenlo, todo piojoso. Le estaba aventando los piojos. Por eso mi mamá siempre nos cortaba el pelo chiquitito y un copetito nada más por los piojos. Pero andamos queriendo las modas, ¿verdad? Soy de los pitufos, soy de los Sky, soy de los Dark, soy de los cholos, soy de los, como el hermano que era de los Warriors, y así, hermanos, esas modas, ¿han visto a los muchachos que traen los pantalones a media cadera? ¿De dónde sacaron esas modas? De la cárcel, gracias hermano, de la cárcel, porque se dice que en las cárceles de Estados Unidos, cuando una persona andaba así, le estaba diciendo al otro, estoy disponible, piénsele. Y así, hermanos, todas estas cosas nos envuelven, los grupos o los movimientos que existen, la música, los cantantes, y todas estas cosas desvían nuestra atención de lo más importante que Dios quiere, hermanos. Y el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 28, 18 en adelante, Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y lo mismito, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y algo muy importante, hermanos, ¿qué cosa? Enseñándoles, ahí está la clave, discipulado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí la promesa, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo nos estamos multiplicando? Es la pregunta. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, hermano, ese alguien que se rinde a los pies del Señor formaría parte ahora de la familia de Dios y es tu hermano en Cristo. Y como Pablo a Timoteo, tu amado hijo en la fe. ¿Cuántos hijos espirituales tenemos nosotros? Y no hay excusa, hermano, no hay excusa. Porque todos tenemos esa responsabilidad de multiplicarnos por medio del evangelio personal. Directito. ¿Cuántos hijos espirituales tenemos? ¿Te has dado cuenta? Y si los tienes, ¿cómo están? ¿Te has preocupado por ellos? ¿Has orado por ellos? ¿Los has encauzado? ¿Te fijas que el plan de Dios es completo? Hermanos, la obra misionera es el pensamiento de Dios. Y me pregunto, ¿será tu pensamiento también? Ojalá que sí. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Señor, tú conoces nuestras necesidades, nuestras luchas, todo lo que hay en nosotros, tú lo conoces. Y Padre, lo único que quiero pedirte es perdón. Perdón porque he sido negligente. Hemos tenido grandes oportunidades de hablar de ti, Señor, pero por muchas causas nos quedamos callados. Perdónanos. Te ruego para que produzcas en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos a considerar este tema tan importante que es la obra misionera. Y qué bueno, Señor, que existan familias, hermanos en otros lugares, bendíceles y úsales, pero ayúdanos a nosotros a empezar desde nuestra Jerusalén. Ayúdanos, Padre, que nuestras actitudes sean las actitudes que a ti te glorifiquen, Señor. Y sé, Señor, que muy probablemente algunos corazones estarán endurecidos, porque dura es esta palabra. Pero, Señor, bendíceles aún más. Y tú eres el único que puede romper esos corazones duros, porque tú eres el especialista. Y aquellos que con un corazón sensible te están pidiendo que les ayudes, Padre, ayúdales, ayúdame a mí también, porque lo único que queremos, Señor, es seguir adelante, tomando en cuenta tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.